Cada noche de luna llena se rompía el silencio del pueblo con un aullido. La gente de esa comunidad se llenaba de miedo. No era para menos, ya que siempre que se escuchaba, aparecía una bestia llevándose a un feligrés. Tenía tiempo sucediendo mes tras mes, cada noche al aparecer el astro nocturno. Cuando ese animal llegaba, nadie estaba seguro ni dentro de su jacal, aunque se atrancaran bien por dentro. La bestia era tan poderosa que derribaba sus puertas con facilidad. Los animales menos lo estaban por estar a la intemperie sin nada que los protegiera de la bestia sedienta de sangre. Los dueños solamente escuchaban sus berridos cuando el animal se los llevaba. Por eso los aldeanos temblaban de miedo cada vez que se acercaba el ciclo lunar. De antemano sabían que desaparecería alguien y rogaban a Dios no ser uno de ellos. Una noche, la última de la luna llena, un borracho deambulaba en la calle oscura buscando un trago. Por como andaba de borracho, había ignorado la advertencia de no salir en noches de luna llena. Además, era en vano buscar alcohol. Esos días, el cantinero cerraba antes de ocultarse el sol. Tenía miedo como todos en ese pueblo. Su caminar era bruto y lento, y así con trabajos llegó a la cantina, solo para darse cuenta que estaba cerrado. Trató de regresarse, pero al dar la vuelta, por la borrachera perdió el equilibrio y cayó entre la tierra. Cuando quiso levantarse, miró unas enormes patas como de perro frente a él. Poco a poco fue levantando su mirada hasta ver la figura completa de un descomunal animal peludo con facciones de lobo y hombre, gruñendo escalofriantemente. De sus fauces, igual como las de un perro enorme, le escurría una baba sumamente viscosa, y entre un rugido, su poderosa garra cayó en el rostro del borracho, luego otro, hasta quitarle su existencia. Después devoró parte de él y se fue emitiendo un aullido. Mientras tanto, en casa de un hombre llamado Carmelo, por estar cuidando a su esposa enferma de fiebre, había descuidado a su padre ebrio por un momento. Al escuchar el aullido en la lejanía lo recordó y se fue rápido a su habitación para ver si no se había salido, pero al llegar ya no lo encontró. Su padre era aquel hombre que se topara con la bestia. Sin pensarlo tomó su machete y salió en su busca. Caminaba desesperado, parecía no pisar el suelo temiendo lo peor, hasta que llegó afuera de la cantina, donde lo encontró destrozado. Gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda, pero nadie salió. Todos estaban aterrados. ¿Cómo enfrentarían a un ser casi inmortal? De repente escuchó otro aullido que provenía en dirección de su jacalito. Recordó que su mujer estaba sola y sintió escalofríos al pensar que la bestia pudiera andar por ahí. Entonces se fue corriendo dejando el cadáver de su padre a media calle. Ya no podía hacer nada por él y su esposa estaba en peligro. Llevaba su machete en la mano, lo aferraba con todas sus fuerzas, siendo la única defensa contra algo desconocido. Cuando llegó a su casa, vio que la puerta estaba totalmente destrozada y entró en ella olvidando su miedo. Vio que una bestia descomunal traía entre sus garras a su mujer ya muerta. El lobo hombre, cuando vio al hombre con machete en mano, se sintió amenazado. Soltó a la mujer para acabar con el intruso y de un zarpazo trató de aniquilarlo. Era tanta la rabia de Carmelo que no supo cómo, pero esquivó aquel fugaz zarpazo que iba directo a su cuello. Blanqueó con fuerza el machete propinándole un machetazo, cortando de tajo una de sus garras. La bestia emitió un rugido de dolor, quedando frente a Carmelo gruñendo amenazante. Vio que el mortal hombre no le tenía miedo, y así era, a Carmelo no le importaba morir. ¿Por qué temerle a la muerte cuando ya no se tiene por quién vivir? Ese perro maldito le había quitado lo único que tenía en la vida, por eso estaba impasible, desafiante, con el rostro duro como una roca, machete en mano dispuesto a vender cara a su vida. El Lícar, al ver que no le temía, lanzó un rugido y se fue entre la noche. No sentía ninguna satisfacción matar cuando no veía el miedo en sus víctimas. Carmelo cayó de rodillas. Hasta ese momento
se dio cuenta de la magnitud del peligro y de lo que había perdido. Volteó hacia el cielo mirando la hermosa luna llena. Entonces, dibujando una mueca de odio, le dijo llorando lleno de ira: «Maldita luna llena, maldita seas, me has quitado lo que más amaba en esta vida». Después bajó su rostro secando su llanto y vio en la tierra la garra que le cortara del machetazo al animal. La tomó entre sus manos, era descomunal, casi tenía el tamaño de su brazo. Una idea descabellada cruzó por su mente. De aquella garra escurría sangre, de donde le colgaban trozos de piel, y sin miramientos la metió en su boca devorándola. Se decía que si bebías sangre o comías carne de hombre lobo, te convertirías en uno. Cuando terminó de tragar todo lo que pudo, volteó a ver a la luna nuevamente diciéndole: «Ahora sí, maldita, tú me quitaste a mis seres queridos y tú me ayudarás a vengarme». Después de verla por un momento se fue. Debía recoger los cuerpos de su padre y mujer. 2 días después les dio sepultura. Desde entonces la vida para él no fue lo mismo. Había perdido todo. Solo esperaba que fuera cierto lo del mito del hombre lobo, que por tragar su carne, al llegar la luna llena, también llegaría la bestia a su cuerpo. Pasaron los días, 1, 3, 6, 2 semanas, los cuales se le hicieron eternos. Deseaba tanto su venganza que parecía detenerse el tiempo para que no la llevara a cabo. Pero también dudaba que el mito lobo no fuera real, ya que hasta el momento no había sentido ningún cambio en su cuerpo. Sin embargo, pensaba que de ser así, de todas formas lo buscaría para matarlo como fuera, o morir en el intento. De cualquier manera ya no le interesaba vivir, no tenía nada que perder. Mientras él deseaba con ansias que apareciera el astro nocturno, la gente del pueblo se veía temerosa. Sabían que con su presencia también llegaría esa bestia para devorarse a alguien. La luna pasada lo hizo con la familia de Carmelo y esta vez no sabían a quién atacaría. Podría ser a cualquiera. Llegó el tan ansiado día para Carmelo, mientras que para otros era terror puro. 10 de la noche y la luna llena brillaba en todo lo alto, pero nada sucedía. La bestia no aparecía, ni tampoco Carmelo tuvo la transformación. Pensó que era falso aquello del mito lobo y que el lícan asesino andaba por otros rumbos. Hasta los pueblerinos se extrañaron de que la bestia no apareciera, pero también les dio alegría, deseando que alguien lo haya matado lejos de su comunidad. Carmelo pensó para sí mismo que si no sucedía nada en los próximos días, antes de terminar el equinoccio lunar, iría él mismo a buscarlo, y esperó paciente otros 2 días. Pero nada, ni siquiera un perro solitario ladraba. Por la mañana preparó sus cosas, limpió una escopeta calibre 12 y afiló bien su machete. Casi podría partir una hoja de papel con su filo. Esta vez no le cortaría solo una garra, destrozaría su cabeza de un solo tajo. Saldría por la noche a cazar esa bestia. Era la última de luna llena y esperaba topárselo. Cayó la noche, entonces vio que la luna estaba apareciendo en el firmamento. Cuando iba a tomar las cosas para irse, a lo lejos escuchó un aullido. Esta vez la bestia traía hambre y quería saciar su apetito. Carmelo agarró machete y escopeta. La hora de la verdad había llegado. No lo esperaría, iría a su encuentro para enfrentarlo. Había esperado tanto ese momento que sentía poder vencerlo aún sin ser lobo como él. Lo haría solo con sus armas. Decidido, se fue rumbo a donde se escuchó el aullido. No hubo necesidad de buscar a la bestia. Él iba en su busca. Traía una cuenta pendiente con él por haberle cortado su garra. Cuando estuvieron frente a frente, sin pensarlo, Carmelo le dio 3 balazos a quemarropa, haciendo caer por los impactos al lobo. Pensó que lo había matado, pero no, porque el animal se levantó. Las balas no le hacían daño. Entonces quiso darle con el machete. No obstante, la bestia se lo tumbó de un zarpazo y le dio otro en el pecho. Parecía que estaba muerto.
De repente se escucharon gritos escalofriantes, luego rugidos, después un potente aullido y Carmelo se levantó convertido en hombre lobo. La poderosa luna llena apenas había impregnado su energía en él. Estaba furioso, su mente, aunque no era lúcida por ya no ser humano, algo le decía en su cerebro que debía matarlo y se lanzó contra su enemigo. Aquel ser le dio un zarpazo. Carmelo respondió con otro, destrozándole la oreja. Parecía dolerle porque emitió un rugido de dolor y la batalla se tornó más cruenta. Ambos querían destrozarse, el lobo porque así era la agresividad de su ser y Carmelo por la sed de venganza. Siguieron luchando por algo de tiempo. La gente escuchaba la batalla aterrada. Cualquiera que quedara vivo seguiría aterrando el pueblo. De pronto, el Icán recibió un zarpazo en su cuello y Carmelo otro en el corazón. Ambos cayeron heridos de muerte. Antes de morir, Carmelo miró la luna llena y con su último aliento emitió un rugido, como agradeciéndole haberle cumplido su venganza. Luego murió. Tal vez se iba a reunir con su familia. La luna llena también le había permitido librar al pueblo de aquella bestia maldita. Qué brutal había sido todo lo vivido por el lobo Melitón, Ruperto y su familia. Lo último con su novia Verónica, al querer matarlo por vengar a su padre, lo había desilusionado y dejó creer en las mujeres, así se complicaría menos la vida. Pese a todos esos peligros, siguieron en su trabajo entre mezcla y ladrillos, mientras que Ángel seguía estudiando. La llegada de la bestia a su cuerpo no había interrumpido sus estudios. Era un chico lobo muy estudioso que no se metía con nadie. Sin embargo, como en todo lugar, no falta quien se cree más que otros, y en su escuela no era la excepción. En ella había un chico Popov, se creía el mandamás y molestaba a los alumnos, sobre todo a una muchachita de nombre Lucía. La traía a raya, molestándola solo por ser humilde y estudiar con beca. En cierta ocasión, Ángel miró que la estaba molestando, se la había llevado por atrás de un salón a la fuerza para que nadie lo viera. Esta vez se pasó de la raya al darle un golpe en el rostro. Quiso pegarle otra vez, pero el chico lobuno detuvo su mano evitando el golpe. Aquel muchacho no estaba acostumbrado a que nadie se metiera en sus asuntos, estaba solapado por su padre, quien era un hombre de dudosa reputación. Entonces, repentinamente le dio un golpe en el rostro de Ángel con la otra mano. El lobo se puso rojo por la furia, pero no dijo nada. Se aguantó el coraje, solamente levantó a Lucía y se fue. Después, en su momento, arreglaría cuentas con esa escoria humana. Ya en la noche, cuando la luna llena se hizo presente, en casa del engreído muchacho se escuchó un aullido. Al parecer su padre era poderoso, porque la mansión era cuidada por hombres armados y perros adiestrados para matar. Al escuchar el aullido, los guaruras soltaron los perros, quienes furiosos salieron en busca del intruso. Eran 3 caninos de los más peligrosos, fácilmente podrían matar un toro con sus mordidas, pero no sabían que a lo que se enfrentarían era un ser casi inmortal. Cuando descubrieron al intruso empezaron a ladrar amenazantes. La bestia gruñía expectante, esperando el ataque de los fieros perros. De repente, el más bravo de los 3 se lanzó contra la bestia lobuna. Esta lo recibió de un letal zarpazo y el animal cayó agonizante. Los otros 2 brincaron al mismo tiempo contra el lobo hombre. Ambos perros eran fuertes y le dieron batalla al poderoso Lícar. Por un momento pelearon sin que ninguno de los 3 se rindiera. Los canes herían al lobo, pero las heridas sanaban pronto, a diferencia de los perros. Cada herida que le causaba el lobo iba mermando sus fuerzas, hasta que no pudieron más y cayeron muertos. Cuando los guaruras llegaron, al ver los 3 perros muertos no podían creerlo. ¿Quién había sido capaz de matarlos si estaban adiestrados para matar? Se preguntaban extrañados. Menos pudieron creer cuando vieron a quién los había aniquilado.
Sus casi 3 metros de altura de la bestia y facciones de hombre entre humano causaron una gran impresión en ellos. Estaban acostumbrados al peligro, pero lo que estaban viendo era otra cosa, fuera de la realidad, como sacado de un cuento de terror. El Lican solamente los veía entre sus gruñidos, parecía no querer hacerles daño, solamente se defendía. El miedo los hizo reaccionar y comenzaron a dispararle. Fueron tantos los disparos que hicieron desplomarse como un costal de pipas a la bestia, algo que festejaron eufóricos los sicarios, pero lo hicieron con mucha anticipación, porque en eso escucharon rugidos por atrás de ellos, junto con las filosas garras de la bestia atravesar sus cuerpos. Después destrozó una de las ventanas y fue por el muchacho. Cuando lo tuvo a su alcance, el chico estaba aterrado. Sus padres no estaban para protegerlo y solo frente a ese ser no demostraba su valentía como lo hacía en la escuela. Entonces el lobo se convirtió en humano, dejando ver la figura de Ángel. Este le dijo que si volvía a meterse con cualquier alumno, vendría para ajustarle las cuentas. Ya le había demostrado el poder que tenía. Acto seguido se transformó en lobo ante la aterrada mirada del muchacho y se fue por donde había llegado. Al día siguiente en la escuela, cada que se encontraba el muchacho con Ángel, huía aterrado como si viera al diablo. Lucía, extrañada, se preguntaba por qué de repente había dejado de molestarla. No sabía que la garra lobuna de Ángel le había dado una lección. La hermosa muchacha, por su parte, se empezó a acercar al lobo. Que la haya defendido de Fidel, su acosador, le hizo parecer como su héroe. Además era guapo y el mejor estudiante. Luego se hicieron novios. Mientras que en su casa, ignorantes de lo que su hijo estaba viviendo, Melitón recibía una nota anónima donde decía que sabían quiénes eran sus padres. Era una persona enferma, necesitaba medicinas y si le daba una cantidad de dinero para comprarlas, le diría quiénes eran y dónde estaban. En el papel también decía la ubicación de quien le enviara la nota. Aquel escrito cambiaba la vida de Melitón, puesto que estaba en la creencia que no tenía padres, y eso le daba un giro a su existencia. Se lo comentó a sus compadres. Ellos le dijeron que por si acaso iba debía tener mucho cuidado, podría ser una trampa de sus enemigos. Si quería él lo podía acompañar. Melitón se negó, diciéndole que se quedara cuidando a su familia. Él tendría mucho cuidado. Luego tomó el dinero, algunas cosas y se fue. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su ahijado por estar en la escuela. El lugar que le habían indicado estaba en una comunidad lejana a muchos kilómetros de distancia. Pasaron los días y de su compadre Melitón no tenían noticias. Estaban empezando a preocuparse, pero ni cómo buscarlo. Por la emoción de irse a buscar a sus padres, había olvidado darles la ubicación de donde estaba la población. Solamente quedaba esperar a que él se comunicara con ellos. Su preocupación se les olvidó cuando vieron llegar a su hijo. Traía a Lucía para presentárselas como su novia. Les pareció una muchachita muy linda y la recibieron como a una hija. Ella sintió el calor familiar de los padres de Ángel. Eran fabulosos. Charlaron un buen rato. Después la acompañaron a su casa para que ella les presentara a sus padres. La relación se estaba haciendo formal. Una vez estando en casa, Ángel les platicó cómo la había conocido. También les dijo lo que hizo con Fidel, el chico que la trataba mal. Tal vez actuó de mala manera, pero creyó justo castigarlo. Sus padres le contestaron que en efecto sí merecía un castigo. Únicamente se había excedido y por lo que les dijo de sus padres, parecían ser muy poderosos, ya que tenían bien custodiada su mansión. Esperaban no tener represalias por parte de ellos, menos ahora que no estaba su compadre Melitón, debido a que le habían llegado noticias de sus padres y fue a buscarlos. Qué lejos estaban por imaginarse que en esos momentos don Marcos, un sanguinario capo, se estaba preparando para ajustarle cuentas a su hijo. Esa noche, cuando menos lo esperaron,
De repente llegaron carros quemando llanta a su casa y sin más empezaron a disparar. Ruperto y Lupe se protegieron entre los muebles, mientras que Ángel, enfurecido, se transformaba en lobo hombre. Sus poderosos gritos y rugidos se escuchaban hasta los sicarios al estar convirtiéndose. Al terminar su transformación, lo primero que hizo fue salvar a sus padres, sacándolos de ahí. Las balas entraban en su cuerpo al cubrir con él los de ellos, pero nada le hacían. Una vez que los puso a salvo, regresó a la casa y empezó a destrozar cuerpos. Sus garras no tenían descanso, parecían una máquina demoledora, igual que sus letales fauces. Uno a uno los hombres del capo estaban cayendo. Al ver que las balas no lo mataban, le dijo a uno de sus hombres que preparara una bazuca y, sin importarle quién estuviera dentro de la casa, dispararon el misil, destruyendo casi toda la finca. Confiado en que la bestia estaba muerta, entraron a la derruida casa. Solo había silencio y oscuridad en ella. De repente, entre los escombros emergió el lobo rabioso y no tuvo piedad de ellos. Sus garras fueron más letales que las balas y su bazuca. Estaba mal herido, sin embargo, pronto sanaría, pero el capo ya no haría más daño. Sus días de poder habían terminado. Ángel era igual de poderoso que su padrino Melitón. Minutos después que sanaron sus heridas, se convirtió en humano, recogió a sus padres y fueron con su novia para pedirles posada. Mientras ellos reparaban su casa, también estaban en la espera de noticias de su compadre el lobo Melitón. Otra aventura más se había librado entre una banda de narcotraficantes con Ángel y sus padres. De Fidel, el hijo del capo, no volvieron a saber nada. Al parecer, su mamá, por miedo, se lo había llevado al extranjero. Ellos lo único que habían perdido era su casa, al quedar derruida por el bazucazo que disparara Don Goyo para matar al lobo. Sin embargo, el poder de un Lican es inimaginable, porque ni con eso pudieron matarlo. Esta vez se enfrentaron al peligro sin Melitón, que, por cierto, después de una semana de haberse ido, aún no sabían nada de él, solamente esperaban que estuviera bien. En el tiempo que estuvieron con Lucía, se conocieron más, dándose cuenta que eran el uno para el otro. Los padres de ambos estaban contentos de esa relación, eran muchachitos buenos. Ruperto era un buen albañil, además tenía muchos amigos que vivían de la mezcla y cuchara, y entre todos rápido levantaron su casa y al cabo de 2 meses ya estaban viviendo en ella. Ahora su única preocupación era su compadre, al no saber nada de él. Ángel, viendo a sus padres preocupados por su padrino, les dijo que quizás él podría encontrarlo con su desarrollado olfato. Ya lo había hecho una vez cuando su novia Verónica intentara matarlo. Su hijo tenía razón, habían olvidado ese detalle, pero tampoco tomaban en cuenta otra cosa. No podían irse así y dejar su casa sola. Los amantes de lo ajeno la dejarían sin nada. Entonces Ángel tuvo otra idea. Les dijo que tal vez su novia y sus padres se la cuidarían. Nuevamente tenía razón su hijo. Lucía se puso triste cuando le dijo que tenía que irse, pero lo entendió. Le dijeron que un familiar estaba enfermo, aún no sabía que era un hombre lobo. Antes de partir para buscar a su padrino, el muchacho lobo les dijo a sus papás que le dieran una prenda de su padrino. Necesitaba oler su aroma para que éste se quedara impregnado en su nariz. Si estaba sucia era mucho mejor. El sudor del cuerpo es más penetrante y con él pronto encontraría su rastro. Su mamá Lupe entró a casa de Melitón y sacó una camisa que su compadre había dejado sucia cuando se fue. Ángel comenzó a transformarse en bestia. Era algo sublime porque no muchos podían presenciar tal suceso. Cada que se convertían en lobos hombres, sus gritos y gruñidos al hacer el cambio eran desgarradores. Parecía como si su cuerpo se destrozara por dentro. Cuando se transformó, tomó la prenda poniéndola en su nariz olfateando su olor. Después la levantó aspirando aire para buscar el rastro, tratando de identificar algo similar al aroma de la camisa. Luego emitió un rugido, parecía haber encontrado algo.
regresó a su forma humana y les dijo a sus padres que a 25 kilómetros estaba un poblado y para no levantar sospechas, ellos se fueran en el auto, él lo haría por el monte. También había detectado otros aromas malignos, por eso debían tener cuidado. Lo más seguro que eran de seres malvados. De nuevo se transformó en Lícar y cada quien tomó su camino. Mientras sus padres iban por una brecha en carro, su hijo convertido en lobo lo hacía por el monte. La comunidad que había detectado su olfato e instinto lobuno se encontraba en medio del bosque. Casi nadie sabía de su existencia y esperaban encontrar ahí a Melitón, sobre todo vivo. Aquella brecha semioculta por la arboleda dificultaba ir rápido y tardarían para llegar al menos un par de horas. Ángel con su carrera devoraba metros entre una agitada respiración. Las aves nocturnas levantaban su vuelo de entre las ramas de los árboles asustadas cuando iba pasando el amo de la noche. A la distancia veía las luces donde iban sus padres y lanzaba un aullido para anunciar su presencia. 1 kilómetro antes de llegar al pueblo, Ruperto ocultó el auto entre una tupida vegetación. Nadie debía saber de su presencia. Ahí esperarían a su hijo. Seguramente no tardaba en llegar. En eso escucharon gruñidos y vieron que una bestia se iba acercando lentamente hacia ellos. Confiados pensando que era su hijo Ángel, caminaron hacia él. El animal, cuando los tuvo cerca, emitiendo un rugido, saltó hacia ellos. Tarde se dieron cuenta que no era su hijo. La bestia era otro ser desconocido. Antes que cayera sobre ellos, de repente otra descomunal bestia se atravesó en su camino, evitando el brutal golpe. Los feroces animales rodaron en el polvoriento suelo, llenando sus peludos cuerpos de tierra, sin dejar de lanzarse zarpazos. El lícan atacante parecía poseído, era malo, tenía sus ojos rojos como inyectados de sangre. Ángel tenía que usar todo su poder si es que quería sobrevivir. Por unos momentos se miraron desafiantes, luego se lanzaron uno al otro iniciando otro combate. Ahora sí, este sería a muerte. Sus padres solamente veían cómo sus garras se hacían profundas heridas entre rugidos de dolor. No sabían quién sería el vencedor, pero rogaban a Dios por su hijo. Sus cuerpos se veían mutilados de tanto zarpazo, pero no caían, hasta que el lobo de ojos rojos cayó desmadejado sin cabeza y Ángel se dejó caer al suelo agotado y herido. Había sido una pelea brutal. Tenía que descansar un momento para recuperarse y sanaran sus heridas. La presencia de esa bestia quería decir que estaban en el lugar indicado. Ahora solo necesitaban saber en dónde se encontraba su compadre Melitón y para eso debían pasar desapercibidos. Esperarían que amaneciera para no despertar ninguna sospecha. Pasarían el resto de la noche dentro del auto. Antes de meterse, tomaron el cuerpo del lobo muerto y lo ocultaron. Estaba por salir el sol cuando se fueron al pueblo. Cuando entraron, vieron que a lo mucho eran 3 calles no muy grandes las que conformaban esa comunidad y que la gente no era muy sociable, porque cuando iban pasando se metían a su casa o simplemente ignoraban su presencia. Parecían tener miedo a alguien. Al dar la vuelta en una calle, vieron que una viejecita estaba barriendo su banqueta. Lupe la saludó diciéndole que venían de un pueblo cercano buscando algún curandero porque a su hijo le habían dado un mal en una comida. Como la gente era muy desconfiada, había improvisado con eso. La anciana, dudando un poco, le dijo que al final de la calle preguntara por Ramona. Después dejó de barrer y se metió a su casa lo más rápido que pudo. Lo dicho, parecía que alguien los tenía atemorizados. Ángel trataba de utilizar su olfato para encontrar algún aroma de su padrino, pero necesitaba a la bestia. Sin ella no tenía la misma capacidad de sus sentidos y así no podía detectarlo. Hacía un calor endemoniado y al pasar por la única tiendita que había en el pueblo, entraron a comprar unas botellas de agua. Ahí mismo las destaparon y le dieron un buen trago. De pronto se les empezó a nublar la vista y perdieron el conocimiento. Habían sido descubiertos y los sedaron.
Cuando despertaron, estaban en un viejo cuarto de adobes y al espabilarse vieron a Melitón encadenado, a ellos los habían amarrado. Rato después vieron entrar a una anciana, se llamaba Ramona, la que les había recomendado como curandera a la otra viejecita. Les preguntó para qué la andaban buscando si nadie sabía que era curandera. Lupe le contestó que solo buscaban a alguien para que curara a su hijo de un mal, pero que no era específicamente a ella. Patrañas, Le respondió: no por nada soy bruja y ustedes vienen por otra cosa. Pero igual, esta noche de luna llena habrá eclipse lunar y morirán en una ofrenda. Algo me dará mi amo el maligno por ustedes. Señalando a Melitón dijo: Hoy es un día especial para mí, porque este mequetrefe me dará el poder de ser joven otra vez con el eclipse. Ellos se voltearon a ver al mismo tiempo. Estaban entendiendo por qué habían enviado la nota a Melitón. Querían su poder para un conjuro, pero ¿cómo supo la bruja que era un hombre lobo? Tal vez tenía mucho poder y utilizando su magia había encontrado el secreto de Melitón. Ahora sí, estaban en un verdadero aprieto. Las horas pasaban, estaba por caer la noche y con ella aparecería la luna, llevándose a cabo el eclipse, en el que sería sacrificado un hombre lobo para hacerse más joven y poderosa la anciana bruja. Antes lo había intentado con otro lobo, aquel que matara a Ángel en la madrugada. Al parecer no había funcionado y la bruja lo tenía en su poder. Por eso se le veían los ojos rojos como el fuego, pero que la sangre de Nicolás era especial y pura por su linaje. Creía que esta vez no fallaría. Preparó sus cosas, hizo una fogata y esperó paciente a que se formara el eclipse. Un momento después, la luna apareció y con temor vieron que estaba tapando el sol. Entonces Melitón se empezó a convulsionar, que estaba entrando la bestia a su cuerpo. Ramona comenzó a pronunciar palabras extrañas para que la bestia dejara el cuerpo de Melitón y entrara en ella. Mientras más avanzaba el eclipse, claramente se veía que la forma de un descomunal lobo salía de Melitón para entrar en la anciana. Sin embargo, el eclipse también le dio más poder a su ahijado. La bruja había entrado en un trance, por eso no se dio cuenta de eso. Además, no sabía que el chico también era un hombre lobo. Ángel empezó a transformarse en el poderoso licán que traía adentro. Las cuerdas que ataban sus manos se hicieron pedazos al convertirse en garras. Cuando la bruja se dio cuenta, era demasiado tarde y antes que se llevara a cabo el hechizo, la destrozó de zarpazos, regresando al cuerpo de Melitón su esencia de hombre lobo. Una vez más, su ahijado lo había salvado, así como también a ese pueblo, porque después de eso, la gente ya lo saludaba y hasta querían besarle sus manos, pero ellos no lo permitieron. Regresaron a su casa. Coincidencia o no, la bruja era tía de Verónica, la exnovia de Melitón. 3 años después, Ángel y Lucía se casaron y fueron una familia de lobos muy felices. En aquel perdido poblado, entre las llanuras rodeada de pinos, vivía una mujer de nombre Sagrario. Era viuda con 2 hijos, una mujercita de 17 años y un hombre de 21. Su esposo había muerto en un accidente al estar talando árboles, aunque bajo el agua, entre los mismos trabajadores se rumoreaba que lo habían matado por estorbarle a una persona ambiciosa. De eso vivían los pobladores, de la madera que obtenían talando árboles. Pero también se decía que en algunos terrenos había oro. Los hombres eran rudos por lo mismo de su trabajo, una población donde había poca autoridad, por eso regía la ley del más fuerte. Nadie lo sabía, pero Sagrario de un tiempo para acá practicaba la brujería. Cada noche en punto de las 12, cuando sus hijos se dormían, hacía hechizos, mataba sapos negros que atrapaba en el bosque, luego sacaba sus vísceras para rellenarlos con el mal que deseaba practicar. En ocasiones sacrificaba alguna gallina negra o incluso gatos negros, extrayéndole su sangre para algún hechizo. Hasta el momento solo eran prácticas, porque aún no le había hecho mal a nadie.
pero con el paso del tiempo se dio cuenta que sus hechizos cada vez eran más poderosos. Se sentía el mal en el ambiente, parecía que el maligno se ponía a sus órdenes. Todo lo sacaba de un libro muy antiguo negro que le había dejado su abuela al morir. Aquel viejo mamotreto parecía venir de muchas generaciones y tenía hechizos que de solo leerlos causaban escalofríos. Ella lo tuvo guardado en el olvido durante mucho tiempo, donde sus hijos no lo encontraran. En un principio la soledad y el aburrimiento le hicieron sacarlo, pensando solamente en leerlo. Sin embargo, con el tiempo aquel libro maligno la atrapó y comenzó a practicar sus poderosos escritos. Quizás tenía descendencia bruja porque entendía muy bien a lo que estaba escrito en él. Cierta vez descubrió por medio de los hechizos quién había asesinado a su esposo, pero lo calló, no estaba totalmente segura. Además, no podía acusarlo. Si lo hacía, descubrirían que practicaba brujería y sin duda la lincharían. Mejor pensó en esperar. Tarde que temprano cometería un error. No se imaginaba que pronto pondría a prueba lo que había aprendido del enigmático libro. En una ocasión que Sagrario mandó a su hija Catalina por velas, frijol y maíz a la pequeña tienda del pueblo, cuando venía de regreso fue interceptada por aquel que se decía había matado a su esposo. Borracho la tomó desaprevenida y se la llevó a su aserradero. Ahí la hizo mujer por la fuerza. Aunque ella se resistía gritándole que se detuviera, este no la escuchó. Más bien le hizo caso omiso y terminó su vil canallada a aquel malnacido. Llegó a su casa sin maíz ni frijol, pero sí toda maltrecha. Su madre, cuando vio sangre entre sus piernas, imaginó lo peor. Alguien le había quitado su inocencia. En eso llegó su hermano Nicanor de trabajar, y cuando ella le contó quién había sido el abusador, enfurecido fue para hacerle pagar lo que hicieron con su hermana. Su madre, aunque le gritaba que no fuera, furioso como estaba, no se detuvo. El canalla estaba donde había hecho su felonía, pero lo acompañaban un puñado de sus trabajadores. Esperaban su llegada. Por la furia que traía no se contuvo y le alcanzó a dar un puñetazo en pleno rostro. Entonces, a una orden suya, los hombres lo agarraron y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo sin sentido. Después se fueron entre risas burlándose. El muchacho Nicanor no supo cuánto tiempo estuvo sin sentido hasta que el frío de la noche lo despertó. Trabajosamente se levantó, iba sangrante. Molido a golpes llegó a su casa casi cayéndose. Sagrario lo alcanzó a sostener en la entrada. Luego lo recostó a un lado de su hija, que también se encontraba en mal estado. Ahora no tenía ninguna duda que ese hombre era el asesino de su esposo y quería acabar con ellos también. Estaba rabiosa. Habían hecho enojar a una bruja y no tenían la menor idea de lo que eso significaba. Sacó el libro negro y buscó el conjuro más adecuado para su venganza. Haría un hechizo con el cual acabaría con la maldad de aquel cabrón y con todos los que golpearon a su hijo. Empezó a pronunciar palabras y extraños cantos. Luego hizo un brebaje y se lo dio a beber a Nicanor. Al momento se empezaron a manifestar entidades oscuras, infestándose la casa de algo siniestro y maligno. El hechizo obtuvo el poder que ella quería. Había sido escuchada y Sagrario emitió una tenebrosa risa bruja de satisfacción. Entonces miró que un ente en forma de niebla entraba por la boca al cuerpo de Nicanor, quien estaba inconsciente, y en cuestión de minutos sus heridas empezaron a sanar solas. Toda esa noche fueron de ruidos y susurros tenebrosos. La siguiente noche, que por cierto era el primer día de luna llena, uno de los hombres que habían golpeado a Nicanor salía de la taberna ebrio. Iba directo al aserradero donde lo esperaban sus compañeros para seguir la farra. Al ir caminando, de repente escuchó un rugido y luego una garra lo tomó del cuello, jalándolo hacia un oscuro callejón, destrozándolo entre sus escalofriantes gritos. Era una bestia descomunal que había aparecido de la nada, quien estaba devorando al borracho. Luego cercenó su cabeza y se la llevó entre sus fauces, dejando semidevorado el resto del cuerpo. Nadie vio ni escuchó nada.
Solamente la luna llena fue testigo de esa brutal escena. Cuando lo encontraron, sus compañeros pensaron que un oso se había dado un festín con él, puesto que abundaban en ese lugar. Lo que se les hacía raro era su cabeza, no estaba por ningún lado. Ya no la buscaron más, pensando se la había llevado el animal que lo había atacado. Ese día, en casa de uno de los agresores, después de haber sepultado a su compañero, estaban todos reunidos, incluido su patrón, quien les decía que con lo que le hicieron a los hijos de Sagrario, si no se iban, tendrían que darle otra visitadita. El motivo era que descubrieron oro en sus tierras y querían apoderarse de ellas. No se imaginaban lo que les esperaba por aquellas manos brujas, que ya era muy poderosa. Estaba oscureciendo y cuando se pusieron de acuerdo en sus planes, don Palemón y otros dos se despidieron. Los demás dormirían allí. La luna estaba saliendo. En ese lugar, por lo regular, sus casas estaban distantes por lo menos 100 metros una de la otra. Por eso nadie escuchó cuando se rompió brutalmente la puerta, apareciendo un ser convertido en hombre lobo. Los habitantes quedaron aterrados cuando vieron a la enorme bestia de babiantes fauces parados frente a ellos. Un potente aullido los aterrorizó más, haciéndolos lanzar un escalofriante grito, recordando la muerte de su amigo. Al pensar que ese demonio le había matado, sus gritos se ahogaron cuando las garras del lobo destrozó sus gargantas con zarpazos. Después hizo lo mismo como con el otro, cortó sus cabezas y se las llevó dejando solamente los cuerpos. La bestia parecía seguir órdenes al llevárselas, sin atacar a nadie más. Solamente lo hacía con quienes habían golpeado al hijo de la bruja y abusado de la muchacha. La situación ya era preocupante para don Palemón cuando descubrieron los cadáveres de sus hombres. Ya no podían pensar que era otro oso quien lo había hecho. Las condiciones como fueron hallados decían otra cosa: puertas destruidas y cabezas desaparecidas. Claro estaba que un engendro desconocido rondaba la comunidad, cazando hombres para alimentarse. Mientras que en una casa a las orillas en el bosque llegaba la bestia con su preciada carga y arrojó las cabezas a los pies de una mujer. Era Sagrario la bruja, satisfecha de ver el premio que había recibido. Su hija Catalina las tomó para ponerlas en una repisa donde estaba la otra. Después le dijo al hombre lobo, que permanecía gruñendo inmóvil: Gracias, hijito. Estás cumpliendo nuestra venganza. Ya solo te faltan dos y el maldito asesino de tu padre. Esta noche quiero que acabes con ellos. Ella ya no merece vivir. Luego, con una voz demoníaca que no era la suya, le dijo: Ve y acaba con esos malnacidos. A Palemón me lo traes vivo. Quiero verlo sufrir. El Lícan al momento acató la orden y furioso se fue emitiendo un aullido. Por lo tanto, en casa del susodicho armaba a sus dos compinches para ir en busca del animal. No sabían que esa bestia ya iba por ellos. La bruja se lo había ordenado. No debieron meterse nunca con ella. Jamás se los perdonaría. Por lo tanto, nadie salía de sus casas. Parecían presentir lo que se avecinaba. Algunos habían escuchado los gritos de los muertos unas horas antes y asustados pensaban que no era cosa buena. Los tres hombres salieron armados con sus escopetas calibre 12, creían poder vencer a un semidios con eso. No imaginaban que era un poco menos que imposible matar a un hombre lobo sin armas adecuadas. Caminaban entre los árboles en la oscuridad con sus armas listas para disparar. De vez en cuando pasaban por una casa que permanecía con las luces apagadas, encerrados por el miedo. De repente quedaron frente al descomunal humanoide que les gruñía amenazador. Los hombres, aunque aterrados, comenzaron a dispararle. Los disparos abrían su carne, pero no le hacían nada. Con terror vieron que las heridas sanaban en segundos. Luego el animal, lanzando un rugido, se fue contra ellos, acabando con dos de certeros zarpazos. El tercero era don Palemón, que del miedo se orinó en sus pantalones al sentir una garra presionando su cuello. Pero no lo mató, tenía órdenes de llevarlo vivo. Entonces lo levantó en vilo y se lo llevó donde lo esperaban para castigarlo.
Cuando llegó al lugar, don Palemón reconoció que era la casa de Sagrario, a quien le había hecho daño por medio de sus hijos. El hombre lobo lo arrojó al suelo como a cualquier perro, rebotando en él. Luego la figura siniestra de la bruja apareció. No la reconoció. Su nuevo aspecto había cambiado su fisonomía. Sagrario le dijo: Ahora sí, Palemón, vas a pagar la muerte de mi esposo y el daño que hiciste a mis hijos. Tomó un cuchillo y se lo dio a Catalina, diciéndole que le cortara sus partes. Aterrado pedía clemencia, pero no fue escuchado. Nada ni nadie evitaría su venganza, y entre desgarradores gritos sintió el filo del metal entrar en sus carnes. Era un castigo de ojo por ojo. Luego le ordenó a la bestia que lo ultimara, y éste devoró su corazón. Por último le dijo con amor: Ahora sí, mi niño, vuelve a tu forma humana. Entonces el hombre lobo se transformó en su hijo Nicanor. Sagrario le había dado el poder de transformarse en hombre lobo para vengarse, librando también al pueblo de esa escoria.